Buenas noches. Hoy comenzamos mesa de redacción hablando de la huelga de los trabajadores de los autobuses de Zaragoza, que se ha recrudecido con paros de 24 horas, coincidiendo además con la celebración del juicio por el despido de los 153 trabajadores que se ha celebrado esta mañana. Analizaremos con nuestros invitados este juicio, que ha quedado visto para sentencia, y la huelga que lleva ya un mes enquistada. Hablaremos también de investigación y de nuevas formas de patrocinio en la universidad. En este sentido, un campus saudí va a pagar $500.000 al Departamento de Química de la Universidad de Zaragoza para que desarrolle un proyecto de investigación. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas Bienvenido. noches, gracias. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar por ese primer tema que presentábamos, la huelga de los trabajadores de los autobuses, que hoy se ha recrudecido. Esta misma tarde se han manifestado de nuevo por las calles de la ciudad y esta mañana se ha celebrado el juicio por el despido de los 153 trabajadores. Ha quedado el juicio visto para sentencia, la conoceremos dentro de unas semanas, pero sí que me gustaría saber cómo estáis viendo este conflicto, que ya está enquistado, ya lleva más de un mes, y qué es lo que creéis que saldrá de este juicio, qué dirá esa sentencia. Benito. Bien, en primer lugar, creo que hoy nos compete a todos los componentes de la mesa manifestar nuestra solidaridad por los hechos acontecidos ayer en la minería de León. Creo que es una expresión que, como hemos comentado al principio, creo que más allá del debate, hoy es un día de solidaridad, de respeto y sobre todo de recuerdo hacia los trabajadores fallecidos y ojalá que los heridos se restablezcan pronto. Un hecho desgraciado, desde luego. Preguntaba sobre la huelga de autobuses. La primera pregunta que hay que hacerse es si esta huelga tiene razón de ser. Y tiene muchas razones, no una sola. Primero, porque se da un nivel de incumplimiento en la subrogación del contrato. En segundo lugar, porque hay una mala práctica laboral en el tema de los despidos. Y tercero, porque realmente no es aceptada ninguna de las propuestas del propio comité de empresa. Y la cuarta, y la más importante, es que la empresa no respeta un acuerdo entre el comité y el propio ayuntamiento, donde le dan la salida a un conflicto que dura un mes, pero que el conflicto, la salida se le dimos a los 4 o 5 días de haber planteado el marco de las movilizaciones. Luego, con seguridad, tendremos toda una serie de datos que ofrecer de más razones de por qué se ha ganado. Haremos una segunda vuelta, Pilar. Hombre, cuando se hace una huelga generalmente hay motivos, porque yo creo que no es grato a nadie hacer una huelga, no es grato hacer una huelga a los enseñantes o a los médicos o en este caso a los trabajadores de los transportes urbanos de Zaragoza. Lo que pasa es que, Benito, hay mucha confusión en este proceso. Yo no sé si es una confusión interesada, no sé, por todas las partes quizá, a lo mejor lo que menos por los trabajadores, pero yo no sé muy bien qué ha pasado este verano con los transportes de Zaragoza. Yo no lo sé. A mí me gustaría que alguien me contase en qué momento y por qué se decide el cambio de empresa, si ese cambio de empresa lleva aparejo que tiene que hacer una reducción de plantilla, si lleva como contrapartida, y no sé muy bien cuál es el papel del Ayuntamiento de Zaragoza. De verdad, es un conflicto que no me acabo de enterar bien, a pesar de que he leído en los medios de comunicación. Y tampoco sé si tiene mucho que ver con el tranvía o si tiene que ver con el tranvía porque hay reducción por el tranvía, eso ya se sabía, con lo cual se podía haber previsto. Es decir, lo mismo que tú tienes una claridad en cuanto a la huelga, yo personalmente no tengo claridad, más que en la huelga, en todo el proceso que se ha producido en el cambio de los transportes de Zaragoza, que lleva como conclusión, como hemos visto, pues a un despido de un número importante de trabajadores. Tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas. Intentaremos resolver esas preguntas a lo largo del debate. Ricardo. Yo tengo una primera pregunta que es rápida. Creo que esta mañana, y me lo podéis confirmar, había una concentración de los trabajadores ante la audiencia, el mismo día del juicio sobre el tema. Me parece insólito. Pero bueno, una vez hecho este comentario, creo que está fuera de lugar hacer este tipo de concentraciones. No sé si para influir al juez, presionar, no lo entiendo y creo que es un error, ¿no? Luego sí que me gustaría hacer una reflexión sobre el uso intensivo de un instrumento como la huelga. Y cuando una huelga, yo no voy a entrar si está justificado o no, es un derecho a los trabajadores y que lo pueden ejercer de la manera que consideren oportuna, pero entiendo que es un instrumento bastante extremo como para recurrir o hacerlo recurrentemente como medida de presión o medida ante un desacuerdo o una falta
de acuerdo en la negociación. ¿Tú crees que Entonces, lo hacen mucho los trabajadores la huelga? Pues, por ejemplo, porque yo creo que es de momento llevan un mes con diferentes paros, además de todos los que ha habido en los últimos meses y demás. Tú dices que llevan mucho los de TUS en este Yo caso. creo que confunde y acaba siendo un instrumento yerto que no sirve, porque permanentemente huelgas, de momento que el ciudadano ya no sabe ni por qué se hace huelga ni por qué no. Y como instrumento de presión, yo creo que las huelgas continuas, y sobre todo además estas programaciones de paros temporales, parciales, tal, acaban confundiendo, terminan con el propio objetivo que pueda tener la huelga como instrumento de presión. Hay una cuestión, Ricardo. Creo que el mundo del trabajo yo creo que lo hemos dicho aquí algunas veces, son derechos y obligaciones sin cumplimiento. Y en eso nos vamos a poner enseguida de acuerdo. Cuestiona que el derecho a la huelga es un derecho, eso no lo cuestiona nadie. Pero a lo mejor puede ser inútil si se hace demasiado. Práctica. Pilar decía antes, cuando se produce la venta a este nuevo comprador, automáticamente en su contrato, en su pliego, existe que tiene que subrogarse con toda la plantilla, sin comunicar al comité de empresa los pasos que iba a dar. Por tanto, omisión de información. Se sienta el comité de empresa y se encuentra con que 153 trabajadores han sido despedidos vía FAS y que tienen el dinero ingresado en sus cuentas sin haber dado conocimiento a la representación legal de los trabajadores. ¿Y ese paro de 153 cuando a su vez están contratando un montón de horas extraordinarias parece ser? Sí, no, ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? El comité denuncia hoy que hay 2.881 horas extraordinarias. Pero expulsa 153. Claro, se ha contratado también, se ha subcontratado a trabajadores, ¿no? Lo más grave de esto es que normalmente a las organizaciones sindicales se les culpa ante los 153, que ellos decían que eran 200 y 212, hay una fórmula de recolocación en 2 años, de manera diferida, para que nadie hubiese perdido el empleo, vía el contrato de relevo asociado al propio trabajador que se va a jubilar. ¿Eso estaba en el acuerdo de venta? Eso estaba en el acuerdo que se ejecuta con el ayuntamiento, con la representación sindical, etc. Pero la propia empresa en ese momento, que el comité cuando va al SAMA dice literalmente que se somete al laudo que pueda salir del mismo, es poner unas cartas boca arriba, es poner la decencia torera de la representación sindical frente a unas relaciones pues si laborales. No cumple la empresa que se ha quedado con los transportes de Zaragoza, ¿el ayuntamiento tiene capacidad de quitar la contrata a esa empresa? Ya ha habido un concejal que ha dicho claramente que si es necesario se debe rescindir la relación con esa empresa. E incluso este conflicto, como decía Ricardo, va a abrir otro debate. Y el debate que va a abrir es el tema de municipalizar determinados servicios para que no caigan en manos de mangantes. Pero también habría otro debate que habría que abrir, o no sé si está abierto o no está bien cerrado, es el tema de la movilidad en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Perfecto. Pero porque... yo creo se ha apuntado aquí, vamos a hablar mucho, pero a ver, las partes legales decidirá el juez si esos despidos son legales o no. Evidentemente está vinculado al tema del tranvía, o sea, a ver, habiendo una línea de tranvía y un reajuste de líneas, no sé quién podía pensar hace 2 años que no iba a haber recortes en la plantilla Bueno, el ayuntamiento lo que dice es que ellos creían que se iba a hacer reduciendo las horas de trabajo de los trabajadores en lugar de... Ricardo, el ayuntamiento puso encima de la mesa 500.000 kilómetros más, que la representación sindical de los trabajadores dijo literalmente que el señor Carrera se va con 60 años, el chico joven se queda en el desempleo con un complemento y se le hace el contrato de relevo y ya se acaba el problema. Es que en este caso concreto la representación sindical ha ofrecido alternativas pues a ver, tú como buen sindicalista con larga experiencia, ¿a qué se debe este comportamiento de la empresa? Porque a, la una verdad actitud, es que... a una actitud que me vais a permitir... Porque no se entiende. Me vas a permitir entrecomillar una actitud, pero esto es una actitud... Algún representante lo decía, esto es algo de gente que realmente no cree ni concibe las relaciones laborales desde esa máxima del respeto. Es venir, ejecutar y sobra.
No, y así no se hacen las cosas en el mundo actual. Pero yo no sé si se plantea un acuerdo tipo reducir horas para compartir los puestos de trabajo, además, y no sé si se está muy a favor de esto. A mí me cuesta creer que habiendo un recorte como ha habido, o sea, una nueva línea de tranvía y lógicamente un recorte del resto de líneas, no fuera a afectar a la plantilla. Y un apunte respecto a este argumento que es insistente, que tú recuerdas, Benito, de las 3.000 horas extras en el último año. 3.000 horas extras, ¿cuántos puestos de trabajo son? 48. No son 150. Sí, 48. Bueno. Con 22 bajas voluntarias que se habían acogido. Que sí. Y que realmente con la recolocación diferida que he dicho antes, 48, 22, 70. el conflicto se hubiese acabado. El problema en estos momentos, la ciudad de Zaragoza no puede ni debe culpabilizar a la representación sindical en esta huelga. La ciudad de Zaragoza debería ser solidaria con los trabajadores en estos momentos de autobuses y deberíamos poner en la picota el comportamiento que está teniendo esta dirección con esta plantilla. Pero urge ya llegar a un acuerdo, ¿no? Porque... Se está despidiendo hoy está despidiendo de la área de administración contratando cuando ha despedido en el área administrativa, que es algo que denuncia el propio comité de empresa. Urge ya llegar a un acuerdo porque al final los perjudicados son los ciudadanos con paros de 24 horas. Al final los rehenes son los ciudadanos de esta situación, efectivamente. Y los 150 despidos. Por supuesto que es un problema personal grave. Esto, punto de partida, ¿vale? Cuando hay despidos... Pero, insisto, no podemos pensar que no iba a haber estos recortes. Pero yo vuelvo a la reflexión inicial. Yo no sé si la huelga está justificada o no, pero cuando se ha utilizado recurrentemente el instrumento de la huelga, a lo mejor puede ser que llegue el día que tengas más motivos y que te puedas tener más apoyo, ya la huelga es un instrumento muerto que ya no sirve ni moviliza a los ciudadanos ni causa apoyo entre los ciudadanos, porque se han hecho muchas huelgas por otros motivos. Pero fíjate, Ricardo, hoy propiamente la propia empresa dice que admite que podría recolocar a los 153 en 5 años y no en 2. Y le hemos dado la posibilidad de hacerlo en 2. Pero todo eso, ¿por qué lo dice hoy, cuando se ha abierto un proceso judicial, cuando realmente ha habido un laudo, etcétera, etcétera? Yo creo que en estos momentos alguien, y el ayuntamiento tiene que ser contundente y duro con el comportamiento de las empresas que realmente deben ser tuteladas por ellos. Yo no digo que no ganen, porque he omitido por completo que esta empresa el año pasado ganó un 40% por encima del 2011. Y qué curioso, cuando aquí el ciudadano ha pedido que el billete cobren por billete, no por kilómetros, a lo mejor es que esta empresa daba muchas vueltas a la ciudad sin ningún pasajero en el autobús. Y lo que hace falta ya es no solamente trabajar en el lucro, sino trabajar desde esa empresa como un servicio ciudadano de verdad, que es lo que estamos demandando. Y como decía Pilar, es verdad. Y no se admite el siguiente debate de que el tranvía venía con esto acompañado de... la política de reciclaje y la política de formación es algo permanente para Pilar, una cosa también que es muy interesante es el buen comportamiento de los ciudadanos aragoneses o zaragozanos, Es decir, ¿os habéis dado cuenta que con todas estas huelgas intermitentes y varias y variadas que ha habido, mucha resignación? Ha habido mucha resignación y muy poca crispación, Y incluso en algunas declaraciones que se veían en los medios de comunicación que les ponían el micro a los ciudadanos, hasta entendimiento de los trabajadores, mucho respeto a la huelga. Yo no he visto... Esperamos que se resuelva cuanto antes este conflicto. No solamente que es un derecho, pero también un poco el respeto de decir, bueno, es que despedir a los trabajadores, es decir, que a mí me pareció un comportamiento muy muy bueno de los ciudadanos. Ricardo no conoció la huelga de transportes urbanos en el pasado, una huelga muy dura, muy dura. Alguna conozco. Con autobuses regulares. Una huelga muy dura y evidentemente lo que no puede pensar esta empresa es que va a poder chantajear a los trabajadores, va a poder chantajear al ayuntamiento y en vez de 500.000 que le den 800, que le den 900 para mantener su misma cuota de dinero. Pero a quien no hay que chantajear es a los ciudadanos, eso seguro. Bueno, esperemos que el conflicto se resuelva cuanto antes y estaremos también pendientes de esta sentencia que conoceremos en unas semanas. Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de investigación y de patrocinio en la Universidad de Zaragoza. Hablamos de esto porque hemos conocido que un campus saudí va a pagar $500.000 al Departamento de Química de la Universidad de Zaragoza para que desarrolle un proyecto de investigación para esta universidad cercana al Golfo Pérsico. Bueno, ¿qué os parece este modelo que está iniciando, que ha puesto en marcha este Departamento de Química? ¿Creéis que debe de ir por ahí la universidad para recabar más inversión en investigación, Pilar?
Bueno, nuestra universidad tiene unos cuantos institutos que son punteros, son institutos de investigación, no solamente es un departamento solo, sino es un instituto de investigación, pues hay me parece 4 o 5 y son todos muy buenos. Por ejemplo, uno también es muy bueno, es el ISMA, que es el de materiales, es decir, y este de química lo dirige el profesor Luis Oro, que bueno, es un reconocido investigador, pero también es un buen gestor de investigación. Yo conozco mucho a Luis Oro porque coincidimos los dos en el Ministerio de Educación, yo aquí en Aragón, y él llevaba todo el desarrollo del plan de investigación que se puso en marcha con Javier Solana. No, primero con José María Maravall y después con Javier Solana. Entonces, quiere decir que conoce muy bien cómo hay que trabajar en el mundo de la investigación, cómo hay que recabar dinero para el mundo de la investigación. Y lo ha recabado y lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho muy bien porque tenía una buena investigación y luego unas buenas relaciones y una buena capacidad de gestión. Ha combinado las dos cosas, es decir, ha combinado su capacidad investigadora y su gestora de buscar patrocinios, y eso me parece muy importante. Y claro, y en segundo lugar se demuestra lo importante que es la investigación. Por lo tanto, es un error tremendo hacer todo el recorte a la investigación, porque si queremos cambiar este modelo productivo que siempre hablamos que tiene nuestro país de ladrillo, queremos hacer un modelo productivo que apueste más por la innovación, pues hay que hacer modelos como el que ha planteado y que está planteando el profesor Luis Oro, que lleva muchos años viajando ya a este país, es decir, que él lleva una relación muy importante con este país y después de mucho trabajo y de mucha relación se ha concretado en este proyecto que va a redundar para la Universidad de Zaragoza, pero hay que recordar que su instituto de investigación está entre los mejores del mundo, es decir, que nuestra universidad se caracteriza porque es puntera en unos cuantos institutos y uno de ellos justamente es este. Este proyecto además salió precisamente de una visita de este profesor a esta universidad, ¿no? Para dar una charla y de ahí ya empezaron esos contactos. Claro, pero Luis ha ido mucho también, ha ido muchas veces allí, quiere decir que ha habido una gran relación. Yo creo que es una magnífica noticia de estas que a mí por lo menos me animan más que este animoso crecimiento del 0,1% del último trimestre, que está muy bien porque por algo habrá que empezar para llegar a crecer, pero yo creo que es una magnífica noticia. También por otra parte, hablando de los recortes, por supuesto que la investigación es muy importante, pero hablando de los recortes yo creo que el error, hay dos errores. Uno, que la universidad pensara que sí iba a estar exenta, o el complejo investigador de la situación que estaba el resto de la sociedad, al final le llega la misma situación. Y dos, el error seguramente es que los recortes sean lineales, recortes para todos. Seguramente hay que priorizar una serie de líneas. Sí. Y tú lo apuntabas, pero es que hay un dato que no se conoce y te lo está diciendo el mundo a gritos. Podemos creernos los rankings o no, que ya sabemos que los hacen los malvados anglosajones y los malvados chinos para fastidiar a los españoles. Bueno, pero es el ranking que ve el mundo. Y en ese ranking solo hay un centro español, uno, en toda España, en todas las universidades españolas, en la élite mundial, entre los 75 primeros. Y es Químicas de Zaragoza. Sí. O sea, en Zaragoza bueno, realmente es el instituto de investigación que está dirigiendo el universitario de España en investigación, el mejor, en la élite mundial. Te lo está diciendo el mundo a gritos. O sea, recortes, bueno, pero hay zonas, hay conocimiento como química en Zaragoza que no es que hubiera que recortar o recortar menos, no, es que habría que potenciarlo. Está, insisto, en la élite mundial. Es lo mejor que tenemos en España, no en Aragón. En España, bueno, si a partir de ahí quienes puedan escuchar estos mensajes no son conscientes de lo que hay que hacer, hay que potenciar al máximo. Y además entiendo que ese complejo investigador, o sea, ese área de químicas tiene alrededor, como apuntabas, algunos otros institutos también relacionados, sí, que potencian y tienen unas sinergias extraordinarias. Y ahí podemos estar, en pocas cosas estamos en la élite mundial, podemos estarlo. Y yo no sé si a veces las apuestas desde las administraciones por líneas de investigación igual a veces están más al hilo de las modas que al hilo del conocimiento verdadero y la trayectoria que se tiene. Yo pienso que si hablamos de la palabra investigación, pues la verdad es que nadie, absolutamente nadie, puede estar en contra de que se investigue, porque investigar es ayudar y poner en solfa realmente todo lo que... Además, hace pocos días había también, un poco por lo que decía Ricardo, todos los firmantes de la Carta de la Ciencia pedían investigación, desarrollo, innovación, etc. Aquí tiene dos líneas el proyecto, es decir, en función de lo que hemos sido conocedores, que se reduce el azufre del petróleo y que además el CO2 sea aplicable a materias primas, ¿vale? Por lo tanto, ese es el proyecto. Ahora bien, yo creo un proyecto de este tipo, tan aplicado, lleva detrás también una investigación básica, claro, es que a mí también me da mucho miedo Pilar, de que busquemos y prioricemos solo lo aplicado y no nos demos cuenta que sin básico no hay después aplicación. Pero voy a coger, dicho esto, voy a coger el hilo de tu primera intervención. Nuevo modelo productivo, porque claro, la investigación no solamente debe ser para continuar con lo mismo, no puede ser. Tiene que haber investigación para que haya un debate abierto, plural, relacionado con todo lo que tiene que ver en estos momentos con los combustibles fósiles. Yo creo que es súper necesario.
Pero además, el debate también, en un proceso de investigación, tiene que tener unas connotaciones políticas. No puede ser para apuntalar más de lo mismo. Tendrá que servir también para abrir nuevos espacios. Digo para abrir nuevos espacios, es decir, apoyar nuevos patrones de consumo, como lo que decías, de consumo, de producción, etcétera. Apoyar iniciativas de verdad que apuesten por la energía sostenible. Apostar también en lo que se haga por el cambio, a favor de lo del cambio climático. Creo que hay... Porque es verdad, yo cuando he leído de lo del CO2 para materias primas, pues he preguntado y me he dicho, es verdad, en pequeñas cantidades ayuda a todo el tema de plástico en su añadido. Aquí el profesor Luis Soro te diría que la química es todo, que respiramos química, que vamos vestidos de química, que bebemos química, y te dirá que es la ciencia básica porque todo es química, que es lo que siempre defiende. Sí, es cierto. O sea pero la química es todo, no solo eso, te diría. No, pero me refiero a decir que hay muchos estudios, es decir, relacionado con todo el tema de fósiles. Cuando hablábamos del gasoil, por ejemplo, decimos tiene menos CO2, pero tiene más partículas. En sentido contrario está el tema de la gasolina. Por tanto, creo que es necesario para este país que haya este proceso de investigación y que en paralelo, como decía Ricardo, y en función de lo bueno que tenemos en el ámbito de nuestra comunidad, podamos abrir otros espacios, como he dicho. Yo creo, Ricardo, que todo responsable político, incluso tú en tu casa, tienes que saber qué priorizas. Es decir, cuando tienes una determinada cantidad de dinero, sabes, en tu vida, porque no tienes para todo, pues priorizas lo que te parece básico, fundamental, imprescindible. Entonces, claro, yo creo que todo responsable político, cuando estamos en una situación tan delicada como ahora, tiene que saber en qué prioriza y en qué recorta. Entonces, yo creo que es un verdadero error hacer determinados recortes. Aquí los hemos cuestionado mucho, todo el tema del recorte de sanidad, educación, estado del bienestar, y yo creo que es un verdadero error recortar en los temas desarrollados con la investigación, porque, por ejemplo, el profesor Luis Soro tiene que tener buena gente preparada, cualificada para poder hacer esto, y buena gente preparada y cualificada que salga al extranjero está con un plan de investigación, está con unas becas de investigación que salen y tal. Luego él, con todo eso, aporta dinero a la universidad, aporta para nuevos materiales y aporta valor añadido, e incluso puede contratar con ese dinero que le viene nueva gente, está claro esto, pero si no ha tenido ese sustrato básico que le ha aportado un buen plan de investigación, pues no ha sido posible. Y España se colocó gracias justamente a lo que gestionó él, y este año además en la fiesta de San Braulio él es el que hizo la lección inaugural de la fiesta de San Braulio y contó todo el plan de investigación que él había gestionado y que había pasado en los procesos posteriores de los siguientes planes de investigación. Entonces, claro, gestionar un plan de investigación que lo empezó él a gestionar en los gobiernos de Maragall, Javier Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba, son los tres primeros ministros socialistas, pues realmente colocan a España en una situación muy buena en cuanto a desarrollo de investigación, muy buena. Bueno, lo estamos viendo, investigadores nuestros que son muy buenos, que están saliendo por el mundo y están apareciendo en mejores revistas. Entonces ahora, recortar todo esto y volver todo esto hacia atrás con los recortes significa volver 25 años hacia atrás, y eso es muy grave, porque ha costado mucho y no se ha notado ponernos bien, ha costado mucha inversión que se ha producido desde el año 83 en adelante. Por eso me parece muy peligroso, y yo estoy de acuerdo contigo, no se puede investigar de todo, hay que buscar las líneas, pero me parece muy peligroso esta política tan grave que ha sido de recortar, que todo el mundo de la ciencia ha tenido que salir a la calle, incluso el Consejo Superior, que es que lo iban a cerrar, es decir, el Consejo Superior no tenía dinero para investigar. Por lo tanto, me parece muy grave recortar en proyectos de investigación, porque con ellos nos estamos jugando el desarrollo de este país, que no vendamos solo ladrillos, que vendamos inteligencia, que vendamos patentes, que vendamos innovación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es un tema de prioridades y de elegir, y no voy a ir a quien ha dicho alguna vez que se puede incluso investigar más y mejor con menos presupuesto, pero no, porque se puede hacer, y el sistema educativo al pegado. Si no recortamos en investigación, o sea, está fuera de, vale, de acuerdo, tampoco en sanidad, porque tampoco en educación, vale, tampoco en el seguro de desempleo, entonces está la sociedad en un proceso de ajuste que está afectando a todo. Ya es otro debate si es justo o no es justo, pero está toda la sociedad, y al final le llega al sistema investigador, que efectivamente debería potenciar y elegir y no ser lineal aquellas líneas donde se tiene más éxito, donde tienes más saber hacer. Sí, al final... Ricardo, pero mira, estás en una institución que a veces es verdad, emplea mucho el raciocinio, la cordura y la razón en cantidad de sus afirmaciones. Yo, cuando he dicho antes que el proyecto tenía dos líneas de actuación, he dicho antes que teníamos que abrir la puerta a procesos de investigación, pero en función de una cuestión muy sencilla. El petróleo no va a estar siempre, y con los derivados del petróleo algo tenemos que hacer. Y yo creo que me consta los trabajos tan correctos que hay, sobre todo con el tema del hidrógeno, ¿no? Que en estos momentos creo que puede ser y debe ser el salto cualitativo que realmente tiene que haber.
o todo el desarrollo que tenemos que tener con la biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que por eso he empleado investigación en primera fase, correcto, pero que nos hace falta, como decía Pilar ahora, que si vamos a crear un nuevo modelo, hay que poner las bases para que ese nuevo modelo sea real. Y hay una cosa, hay una cuestión prioritaria. No es bueno que nos digamos de dónde vamos a recortar. Otro día lo debatiremos. Se puede y se debe recortar mucho, con el marco de exigencia de aquellos que están llenando los bolsillos de verdad, que pongan dinero para el marco de la investigación. Sorprende lo del BBV, lo del Santander, etcétera, 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 cuando realmente los demás, los de la calle, están viviendo como Ricardo, esa puntualización rápida que querías hacer. Santander en concreto no han tenido ayudas, los que han tenido son las cajas, te recuerdo. No, la puntualización es totalmente de acuerdo contigo, Benito, pero a lo mejor los mejores en biomasa están en Asturias o están en Eslovenia y no están aquí. No lo sé. Quiero decir, ese es lo que hablo cuando creo que el error es la linealidad y aplicar el recorte igual para todos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Dejamos este tema, volveremos con él seguro en otra mesa de redacción. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el programa Aragón sobre ruedas y después la película Reflejos en un ojo dorado con Marlon Brando y Elizabeth Taylor. Nosotros volvemos mañana. Buenas noches.